Hola, buenos días a todos. Bienvenidos una vez más al análisis del mercado de las criptomonedas. Voy a comentar dos cosas antes de ir con el análisis. La primera, ha habido un exchange en Europa que ha quebrado, o bueno, se han ido los cofundadores. Simplemente lo comento para que la gente entienda por qué es importante tener exchange de los principales, no cualquier exchange. Pone aquí que hay miles de afectados y 4.500 Bitcoin perdidos. La plataforma se llamaba Zonda Crypto y operaba sin licencia MiCA y colapsó y no hay rastro de los cofundadores, ¿vale? Eh, Era una plataforma que básicamente operaba en Polonia, pero más que nada yo comento esto porque al final, bueno, al mercado le da igual una pequeña plataforma que quiebre en cualquier sitio, pero la gente que estaba allí pues ha perdido el dinero. Entonces, bueno, pues para que sepáis eso, que siempre es importante no meterse en cualquier exchange que te salga por ahí en una propaganda, porque bueno, puede pasar esto, ¿no? Con los exchange pequeños al final no sabes quién está detrás, no es lo mismo que un exchange global que, bueno, pues tiene más respaldo, más visibilidad, cumple las normas, bueno, pues eso, ¿no? Porque algunos pues salen con promesas, no, aquí no se necesita K y C, no, aquí no sé cuál, para atraerte y luego pues eso, son chiringuitos que pueden quebrar de la noche a la mañana, ¿no? Y la otra noticia es esta, 21 Capital sube tras propuesta de fusión con Strike y Electron Energy. Eh, es bueno que empresas que se dedican a Bitcoin, como 21 Capital y Strike, se unan, más Electron Energy, que debe ser una minera. eh, pues es bueno que haya más competencia con MicroStrategy, porque si no, al final MicroStrategy pues, es el actor principal y el más grande y no tiene grandes competidores, así que es bueno que, yo creo que es bueno esta fusión. Eh, y bueno, pues es otro actor importante que va creciendo en el mercado si se produce esta fusión finalmente y siempre será positivo para Bitcoin que haya más empresas interesadas en ser empresas que capitalicen Bitcoin, ¿no? Que tengan Bitcoin en cartera. Y en este caso, pues no solo es Bitcoin en cartera, sino que también tienen parte de minería y tesorería de Bitcoin y servicios financieros en una sola plataforma. Así que, bueno, es un poco más... eh, comprende más cosas que MicroStrategy, ¿no? Que simplemente es tesorería de Bitcoin, por lo menos hasta el momento. Aunque yo creo que Michael Saylor tiene ideas de que eso cambie en el futuro y sea más, ¿no? Pero bueno, sin más, noticia positiva, noticia negativa y ahora nos vamos al mercado. El mercado pues ha bajado a apoyarse en la línea de tendencia, ha hecho el pullback correspondiente y bueno, pues desde este punto cogerá otra vez impulso para intentar romper esos 78.738 que no ha podido en la primera ocasión, en el primer intento. Eh, los mercados no han estado bien en el día de ayer, sigue viniendo presión por parte del petróleo, lo vamos a ver ahora. El petróleo sigue subiendo, fijaros 112,19, no termina de darse la vuelta. Y eso ha metido presión en los mercados que han bajado. Aunque ayer recuperó el SP500 a última hora, pero otra vez vuelve a bajar como veis. Y dentro de ese movimiento negativo que estamos viendo en los mercados, pues Bitcoin está aguantando bastante bien. Yo diría que volvemos a ver, o por lo menos a mí me da la misma sensación de cuando estábamos en 65.000, ausencia de presión vendedora. Sí que hay algo de venta, por eso hemos caído desde 78.700 hasta la zona de 74.900, que es el soporte, pero no hay una presión excesiva de venta, no hay gente desesperada por vender, no, es una corrección simple, a apoyarnos en la línea de tendencia rota al alza, típico de cualquier ruptura. O sea, lo típico es romper, te apoyas y luego continúas con el movimiento, ¿no? Así que hasta ahora no se ve nada extraño, nada negativo y todo lo que está ocurriendo de momento pues va bien. Se ha bajado a apoyar no solo en la línea de tendencia, sino en el doble suelo. En la línea del doble suelo que está justo ahí en los 74.900, que coincidían justo ayer y hoy en esa zona de 74.900. Y bueno, como digo, ahora pues retomar aquí un poco el equilibrio
y una vez que tenga equilibrio y fuerza suficiente, pues se irá otra vez hacia los 78.738 a intentar volver a atacarlos. Y veremos a ver si a la segunda lo consigue. Igual no lo consigue a la segunda, igual necesita más intentos, pero seguramente la semana que viene volveremos a ver ese intento, ¿no? Ese segundo intento y veremos a ver si en esta ocasión lo consigue o no lo consigue. En principio sigue habiendo en los futuros más cortos que largos, sigue habiendo financiamiento negativo, así que bueno, todo el mundo sigue pensando que tiene que caer sí o sí. Y normalmente cuando pasa eso, pues ya sabéis que no o no, ¿no? Normalmente es no. Bien, técnicamente ya hemos dicho que ha cumplido todas las condiciones de un suelo, doble suelo, ruptura de línea de tendencia, máximos y mínimos crecientes. Entonces solo es esperar ya que el mercado vaya evolucionando por su propio pie. En las diferentes temporalidades, la vela mensual termina hoy y está siendo un mes muy positivo. Bien, vamos a ver a partir de mañana que empieza el nuevo mes si empieza a haber movimiento. La vela semanal, pues es una vela de pullback a la línea de tendencia rota, de momento, y aún todavía queda semana, con lo cual creo que podemos cerrar mejor esa vela semanal. El domingo yo creo que estaremos mejor que 76.100. Y en el diario, pues ese pullback claro a la zona de la línea, como hemos visto al principio. También se está apoyando en esta otra línea en el gráfico horario, esta línea azul, va apoyándose sobre ella y intenta rebotar, hace varios amagos de rebote. Ayer ya veis que falló el hombro cabeza hombro invertido, rompió pero se fue para atrás. Ya he dicho muchas veces que las figuras en gráficos menores del día no suelen ser muy fiables. Pero bueno, las líneas de tendencia son fiables en cualquier temporalidad y como vemos, pues se está apoyando en esta línea y parece que desde ahí rebota, ¿no? La siguiente zona de resistencia son los 77.264, que espero que lo veamos hoy, en algún momento. Y no sé si lo va a pasar, eso sí. Pero verlo hoy, esa zona, creo que sí. Y bueno, todo lo que sea acercarnos a ese nivel y cerrar cerca de los 72.264 hoy, yo daría por buena esta jornada, ¿no? En cuanto a las altcoins, la dominancia la vemos en 60,48, otra vez subiendo, bueno para el mercado, eso es positivo. Cardano, perdón, Cardano no, vamos a empezar por AVE. AVE cayendo otra vez, se recuperó un poquito después del hackeo porque, bueno, parecía que iban a, a restaurar los fondos por ellos mismos, ¿no? Pero al final, pues la confianza, la verdad es que se ha quedado bastante tocada, ¿no? Porque nadie garantiza que no pueda volver a pasar. Cardano 0,60 abajo, perdón, arriba, está en zona de suelo, parece que quiere rebotar un poco, pero no se anima hasta que no se anime Bitcoin, evidentemente, y así están todas las altcoins. Todas las altcoins están esperando que Bitcoin siga al alza para rebotar un poco, ¿no? BGB ya dijimos que estaba haciendo suelo y parece que se confirma con la vela de ayer, rompiendo un poquito con esa zona, yendo hacia la primera resistencia importante, que son los 0,00002686. BNB cayendo un 0,39, ha roto la línea acelerada, pero no termina de subir, no está haciendo todavía máximos crecientes ni nada, o sea que de momento pues simplemente parece que no va a bajar ya con esa verticalidad, parece que se quiere estabilizar y empezar a formar un suelo, pero todavía no lo ha hecho y está lejos de hacerlo. Ethereum 0,18% abajo, ya veis que también está yendo para atrás estos últimos días, no termina de levantar cabeza, a pesar de que había tenido un comportamiento relativamente mejor que otras altcoins, pero al final se está yendo para abajo también. Solana sigue en tendencia bajista, de momento no sale de este movimiento. Tron ha rebotado un poco estos últimos días, pero no parece tener mucha fuerza para llegar mucho más allá y parece que se dará la vuelta hacia abajo otra vez. Y XRP pues continúa con las caídas por debajo de los mínimos anteriores, bueno, sin más. ZK subiendo un 1,40%, ya os comenté que está un poco relacionada con el hard fork que van a hacer en Bitcoin, que comentamos el otro día, y bueno, se mantiene ahí bastante sólida de momento en ese gráfico, ¿no? Y nada más, no hay mucho más que añadir. Tenemos a Bitcoin 76.114. Como digo, la corrección no ha sido muy fuerte, no ha sido agresiva, no hay presión vendedora grande. El máximo ha estado pues en 79.000 y pico y estamos en 76.000 y pico. O sea que 3.000
dólares estamos cerca. 3.000 dólares se recuperan en 2 sesiones y el mercado está bien, así que creo que estamos haciendo lo que teníamos que hacer. Estamos subiendo ordenadamente, lo cual está bien porque si subiésemos de forma vertical, pues luego las correcciones podrían ser más fuertes. Ahora mismo está subiendo ordenadamente, haciendo sus escalones, sus pequeños retrocesos de vez en cuando. Y me da la sensación de que, bueno, es una subida sólida que va rompiendo poco a poco resistencias, va consolidándolas bien y todo lo que sea hacer las cosas de esta manera, pues son movimientos más sólidos para el largo plazo. Van dejando niveles importantes atrás, consolidándolos bien y no dejando cosas pendientes para el futuro que pueda llevarnos a sorpresas desagradables cuando no toque, ¿no? Así que bueno, eso es cómo está el mercado. Espero que os haya gustado el vídeo. Al que le haya gustado que dé un like, compartid en redes sociales para que el canal pueda seguir creciendo. Si no estáis suscritos, suscribiros y dadle a la campanita con todo para que os avise cada vez que hay un vídeo nuevo. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego.